congresistas frente a un equipo de 17 ministros, quisiera graficar que esta es la oportunidad que nuestro país de 30 millones de peruanos exige una máxima convocatoria a los señores ministros, a quienes saludamos, porque nos digan los lineamientos de política claros. Han venido, señor presidente, a investidura con un voto de confianza. Y nuestro partido Perú Posible, en una actitud reflexiva y democrática, serena, quisiera contribuir a exigirles a los señores ministros que estos lineamientos les pongamos hoy día indicadores de gestión. Que haya resultados medibles en el tiempo. Porque si no, presidente, la confianza que significa o que se supone un conjunto de hechos que se creen ciertos, no serán. Y cuando esta confianza, señor presidente, se logra, hay que cuidarla. Han venido hasta hoy 5 gabinetes. Por eso, señor, yo creo que a este gabinete tenemos que darle la bienvenida. Nos parece que nos marquen una pauta positiva cuando se perfila en el mensaje o en la propuesta del señor Premier en un gabinete como dialogante y con tolerancia. Pero, señor, vamos a los hechos que nosotros quisiéramos que hoy día se comprometa en esta sesión. En primer lugar, seguridad ciudadana. Perú Posible les plantea al equipo de gobierno que en los próximos 100 días podamos medir y le pidamos resultados en la reducción de 2 puntos porcentuales en el índice de criminalidad que está por encima del promedio regional según el Latino Barómetro. Y con cosas concretas, señor. Le tomamos la palabra al Premier, por su intermedio, presidente, cuando nos ha propuesto terminar con este sistema que no le ha hecho bien a la policía del 24×24. Tenemos que hacer inversiones y por eso le decimos para que el Ministerio de Economía no le ponga objeción, porque la seguridad del país no tiene precio. Hay que invertir en seguridad ciudadana como política de Estado, presidente. En este mismo entender, consideramos necesario, presidente, que lo que tanto se ha dicho y que hoy inclusive compromete a nuestra institución que tenemos que cuidar de la policía, que de una vez, presidente, se incorpore el Poder Civil al órgano de control interno de la institución. Así como se hizo la ONMA en el 2008 y mejoró, hoy estamos midiendo los resultados del Poder Judicial, que se incorpore, presidente, a representantes de los alcaldes y de los presidentes regionales y de los abogados para hacer que el Poder Civil contrapese las decisiones del control interno de esta institución tutelar. Señor presidente, en seguridad ciudadana también le proponemos que por favor, aquí no se dijo nada respecto a la actuación del INPE, donde se supone es la oportunidad para rehabilitar y reincorporar a los peruanos que se equivocan o que delinquen. Señor, el INPE está en una crisis. El INPE es un caos. Tenemos 2 años y medio, señor, y no se ha podido implementar un bloqueador de teléfono celular, un escáner para la revisión electrónica. No se ha podido poner el sistema de videovigilancia. Y esto es inaceptable, presidente. No podemos permitir que desde las cárceles, por estas dificultades, por estas negligencias, ya que dificultades, hasta hoy se siga planificando, se siga ejecutando, se siga cobrando y hayan nacido estos 2 delitos que se llama extorsión y sicariato. Por estas cosas, hoy los presos no obedecen, presidente. Y no es una sugerencia, pero los presos quieren hacer, los internos quieren hacer lo que se les da la gana. Y hay que aplicar la ley. Existe una ley
para penalizar y que lo aprobó este Congreso hace 15 meses, para que pueda penalizarse el tráfico de objetos prohibidos y que se le pueda sumar una pena cuando dentro de las cárceles trafican y cometen delitos, porque es un delito ahora usar los celulares, usar las armas, hacer uso de bebidas alcohólicas y etcétera. Por eso, presidente, estos son los resultados que queremos pedirle al señor Premier, que en 2 meses nos diga: ya licitamos, ya tenemos para comprar los escáneres y los bloqueadores de celulares, y de una vez paremos las extorsiones y paremos este delito de sicariato, presidente. Qué difícil es, a 2 años y medio, que no se haya podido comprar siquiera estos elementales aparatos para el sistema penitenciario. Señor presidente, Perú Posible le solicita al gabinete que por favor cumplan, y les hemos tomado la palabra para dar las garantías que vamos a hacer una exhaustiva investigación en este Congreso respecto a estas cosas que han sucedido y que han puesto en una crisis a todo el sistema. Vamos a investigar, señor, con una comisión multipartidaria en este Congreso. Hay que hacer el trabajo de fiscalización y de control político. Y propongo, señor, que no sea ni el oficialismo, y ya renunció y anunció por fin la oposición, quien preside y conduzca esta investigación. Hay bancadas que de manera objetiva pueden hacer una investigación para llegar a la verdad y darle una respuesta al país sin maltratar instituciones, defendiendo a nuestra Policía Nacional, pero también siendo drástico para limpiar de rezagos que todavía quedan de esa mafia de aquella época de la década del 90, presidente. En tercer lugar, señor, queremos convocar a la disposición del Premier y su equipo para que se continúe con este diálogo político que se inició hace 3 meses y que ha venido tambaleando, cojeando y finalmente no se ha dado. Y aquí nosotros vamos a ser responsables, presidente. Si nosotros vemos la seriedad, si vemos que aquí hay una cosa que va a ser seria y se va a hacer un pacto político por el país, Perú Posible regresará a la mesa a dialogar con el gobierno, porque es nuestro propósito, presidente, que al Perú le vaya bien. Y si a este gabinete le va bien al país. Ponemos a disposición, presidente, nuestra voluntad, pero con el aval del jefe de Estado, porque de nada valdría, presidente, el compromiso cuando no vemos muestras claras de que esto se convierta en un pacto político de las fuerzas políticas por el país. Señor presidente, tenemos además algunas otras propuestas que queremos para medir los resultados de la gestión. En pobreza, señor, al 2012 se reflejó 25.8%. Señor, le planteamos que a fines del 2014 esta cifra se haya convertido en 22%. En salud, señor, en el 2012 registramos una cobertura del 62%. Le ponemos el desafío, señor Premier, que lo sube usted a 70% y en el sistema integral de salud al 80% de cobertura. En cobertura de servicios de agua, al 2012 se registra el 75%. Le proponemos, señor, que al 2014 nos pueda decir que se ha llegado al 80%. En educación, señor, en educación, hoy vemos cuando debatimos el presupuesto, que el 3% del presupuesto significa hoy lo que va a significar el financiamiento del sector. Le proponemos, señor, que para el 2015 se pueda alcanzar y destinar el 5% del presupuesto de la nación para el sector educación. Sectores claves en esta lucha que tenemos como compromiso. Pero también, señor, le hemos tomado la palabra a esta vocación de provinciano, a esta vocación de centralista del Premier. Y de una vez por todas, señor,
queremos que se reencuentre el aparato del Estado en el nivel central con los gobiernos regionales y los subnacionales, pero en efectivo, en objetivo, presidente. Hoy es lamentable, y ahí no me van a dejar mentir, hoy cuando un ministro va a las regiones, a veces algunos presidentes regionales no le dan ni la hora, presidente. Y no solamente no acompañan al crecimiento, sino, presidente, que inclusive se oponen y no quieren inversión y no quieren conversar con el gobierno central. Cosa increíble, pero está pasando en este proceso de descentralización. Por eso, señor, le solicitamos pueda usted reactivar el Consejo Nacional de Descentralización para que sea el articulador entre ambos sectores de gobierno, para que pueda haber realmente una perfecta coordinación y tener indicadores de gestión, porque no se ha puesto indicadores de gestión a los señores congresistas, perdón, a los señores presidentes regionales, también a los congresistas, Entonces, señor, yo creo que es el momento de hacer que los presidentes regionales no nos den esas cifras de las que estamos arrepintiéndonos de haber elegido, que a veces se regresa la mitad, el 60%. Se regresa porque no hay capacidad de gestión, porque se queda en el camino con esto que le ha llamado la papelocracia, con esto que no lo sienten, pero que afecta, presidente, la burocracia que sigue todavía haciendo tanto daño. Señor presidente, nosotros quisiéramos que al gobierno le vaya bien. Nosotros quisiéramos hoy día, muy contentos y llenos de felicidad, entregarle el voto de confianza a este gabinete porque pensamos en el país. Pero lo vamos a hacer probablemente luego de terminar este debate. No lo sé aún. Hay opiniones divididas en mi bancada. Pero habrá, señor presidente, el consenso. Y será seguramente, presidente, el análisis final para decirles que le damos el voto de confianza. Pero señor, yo quisiera que se sepa claramente, el voto de confianza no es un cheque en blanco, señor. El voto de confianza ya tiene condicionamientos por el país, ya tiene la respuesta que están esperando los 30 millones de peruanos. Seguramente habrán otras más, pero por el momento, señor, estas son las cosas que nosotros ponemos en la mesa como tarea de este próximo gabinete. Al que siempre vamos a apoyar en las cosas positivas, al que nos han dicho que somos aliados, nuestros opositores, a veces hemos sido, a veces no lo hemos sido, presidente, pero vamos a hacerlo siempre. Lo hemos hecho por el país está primero. Finalmente, señor, queremos volver a reclamar por el sector interior. En el año 2002, cuando teníamos 32.000 millones, el presupuesto eran 6.000 para el sector interior. Y había una atención, había un equipamiento de la policía, representaba casi el 8% del presupuesto nacional. Hoy día, señor, con 108.000 o 112.000 o 118.000, el presupuesto es casi 7.000. Y eso no es 8% ni 7%, eso, señor, es 4%. Entonces, ¿qué pasa? No está creciendo la misma velocidad, no está creciendo la misma proporcionalidad en lo que significa esta estrategia de seguridad ciudadana. Y advierto al país que no haberse dado cuenta en ese detalle significa entonces que no hay en serio una política de Estado respecto a seguridad ciudadana. Y cuando eso, como política de Estado, no se refleja, eso, señor, significa que no se está acompañando el crecimiento. Y ahí está la advertencia. Se está decreciendo en el sector minero, se está decreciendo en el sector de la construcción. El 2% del sector de la construcción se destina para pagar las extorsiones. Entonces, señor,
ya no es el Perú del año 2002. Para concluir. Por lo tanto, en la misma proporción, presidente, yo creo que corresponde que proporcionalmente también al sector interior se le pueda entregar los recursos que se dicen o que se apuntan en ese presupuesto. Muchas gracias. Gracias. El uso de la palabra lo tiene la congresista Cecilia Tait. Gracias, presidente. Saludo al Premier y a su nuevo y antiguo gabinete. Usted ha hablado que el 80% de la población pobre estará asegurada. Y en el artículo 82 del reglamento, inciso C, dice que dará los lineamientos en medidas principales de sus políticas a tratar. Pero lo que yo quisiera preguntar, en el diario Gestión hoy día sale que el gobierno sacará 11 decretos, de los cuales no he escuchado absolutamente nada, donde dice que más de 1 billón en gasto de medicamentos, donde el Perú estamos en crecimiento y hemos obtenido el reconocimiento del BBB+, donde la Fundación Bill Gates ha retirado la ayuda para erradicar la TBC y lo tenemos en todo el Perú. Premier, donde el presupuesto, que seguramente la ministra de Salud nos explicará, que en gastos de personal y obligaciones sociales ha habido un incremento del 46%, bienes y servicios menos 6%. ¿Qué significa? Que este porcentaje de la población que vamos a asegurar no van a tener para las medicinas. Si ustedes han reducido al 6%, cuando ahora la población, señor Premier, que de repente no ha tenido la oportunidad de hablar con la ministra de Salud, va a las farmacias, ya no van al MINSA, ya no van a E-Salud algunos porque no pueden, y se hacen atender por los médicos que están poniendo en la farmacia, donde la población peruana gasta el 42% de su bolsillo para curarse. La reforma de salud, Premier, a través de la mesa, presidente, no está basada en temas del cáncer, que yo agradezco y felicito, que es la bandera del presidente Humala. La reforma de salud es mucho más que eso, Premier, y donde yo le puedo decir que la confianza se demora años en ganársela y se puede perder en 1 minuto. Y yo no he tenido la oportunidad, yo he grabado lo que usted ha hablado y ha dicho además que la reforma va a salir en el 2014. A través suyo, presidente, le digo a la ministra de Salud que he visto un comercial muy bonito que habla de la reforma de salud y al final remunerativa. Yo quisiera que me aclaren de qué reforma de salud estamos hablando cuando siguen pacientes tirados en pasadizos donde no hay luz, cuando llegan a las 5 de la mañana para sacar una cita de las 5 que solamente da E-Salud, el MINSA. Y ni qué hablar del INEM, y ni qué hablar de la diabetes. Presidente, la reforma de salud no es un saludo a la bandera y leer un documento preparado por los asesores. La reforma de salud que está esperando la población y que me ha puesto acá en el Congreso para que yo le dé el voto de confianza, no es solamente dar 2 líneas, sino es sentarse a trabajar con estos decretos que ustedes van a sacar. Tiempo adicional. Los decretos que ustedes van a sacar a través suyo y la ministra de Salud lo ha preparado, no tengo ni idea. La Comisión de Salud ni invitada una sola vez para trabajar en conjunto. ¿Somos representantes de qué?
¿Representantes de palo? No, presidente. Tengo 2 años trabajando y toda la comisión en el tema de salud. ¿Y qué recibimos? Acceso a información, cero. ¿Queremos apoyar? Queremos apoyar. Mi voto de confianza no es un cheque en blanco, como dijo un colega. Presidente, la reforma de salud no es solo decir estamos incrementando el sistema de servicios al tema del cáncer. El cáncer no es la única enfermedad que aqueja a nuestra población. Un país rico, pero que lamentablemente último en el tema de la salud. Lamentablemente, cuando ya concluyó el tiempo de un congresista, según el acuerdo de portavoces, ya no se puede conceder. Quizá al siguiente congresista se le pueda pedir ese minuto de interrupción. Tiene el tiempo para concluir, congresista Atayit. Gracias, presidente. Para culminar, presidente, me gustaría, a través suyo, si después la ministra tendrá la oportunidad de hablar, que nos explique sobre esos decretos supremos que van a salir, que son 11, y por qué tenemos reducción en el tema de servicios, que es lo mínimo que pide la población, que cada día está decepcionada de sus políticos, porque la esperanza que le quieren dar simplemente queda en dichos, presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Renzo Reyardo. Gracias, presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Wong, si me permite. Con todo gusto, tiene 1 minuto de interrupción, congresista. Gracias, presidente. Gracias, colega Reyardo. Lo que estamos hablando de la gran reforma de salud, el buen trato, el buen diagnóstico y el buen tratamiento. Eso pasa por la modernización de nuestros equipos en nuestros hospitales. Por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, tienen equipo para hacer un estudio de tomografía cerebral, como ejemplo, que demora 1 hora para hacer ese estudio, 1h30. Entonces, con las 6 horas de trabajo, pues solamente se hace el tratamiento para cuatro pacientes. Hay equipos de tomografía, me estoy refiriendo a la cuestión cerebral, que hacen estudios en 5 minutos y dan hasta el diagnóstico por la densidad, la concentración del material que puede haber, pus, sangre. Entonces, lo que tenemos que gastar, y con los escasos recursos que tenemos, es darle una buena direccionalidad, y yo creo que es la modernización de los equipos, más que infraestructura. Gracias. Puede continuar, congresista Reyardo. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Saludar la presencia del Premier, el señor César Villanueva, que está aquí acompañándonos y justamente con su gabinete en pleno. En relación al discurso que nos ha expuesto el día de hoy aquí ante el Congreso, hay algunas precisiones que me gustaría hacer. Obviamente el Premier se ha referido a la prioridad fundamental, que es la inseguridad ciudadana que vive el país, y yo saludo esa voluntad del primer ministro. También se ha referido a algunos logros del gobierno, como la creación de la Dirección de Seguridad Ciudadana y el fortalecimiento de la función criminalística, etcétera. Quiero decir, la Dirección de Seguridad Ciudadana hoy se encuentra descabezada, se encuentra con un general, Aldo Miranda, que ha tenido que ser removido por un escándalo que a todos nos ha conmocionado y que justamente es parte del discurso que nos ha también hecho el primer ministro. También se ha referido a las 2 nuevas superintendencias. Una es la SUCAMEC, la de control de armas. Pues quiero decirle al primer ministro que las personas que quieren y que solicitan autorización para portar armas de fuego no lo pueden hacer desde justamente la creación de la SUCAMEC, porque no cuentan con presupuesto. No cuentan con presupuesto. Ayer hemos tenido en la Comisión de Seguridad Ciudadana al actual jefe de SUCAMEC y no hay presupuesto para poder implementar y para poder otorgar las licencias de una enorme cantidad de gente que permanentemente se comunica y que no tiene esa autorización. Nos ha dicho el primer ministro que sepamos todos que él está con la Policía Nacional, que está con ellos.
en una situación difícil que están atravesando. Y yo le pido en esa misma línea, señor primer ministro, usted como representante del Ejecutivo y como cabeza del gabinete que aquí nos acompaña el día de hoy. Tiempo adicional. Oye, pero me están dando... yo le pido, señor primer ministro, que hagan ustedes, los ministros, en su representación, una disculpa públicas a la Policía Nacional. Lamentablemente se ha adelantado una opinión y creo que ha sido un error y lo han hecho incurrir en un error al presidente de la República en la medida en que hay una investigación en curso, Ministerio Público, Congreso de la República seguro en las próximas horas, y es fundamental que la policía sienta ese respaldo que usted ha manifestado en este discurso, pero con una disculpa directa, concreta, a nombre del Estado, a nombre del Ejecutivo, que le correspondería a usted, señor ministro, hacerla. Luego, me quiero referir, obviamente, al discurso, que se requiere un acuerdo político para que haya una verdadera reestructuración policial. Y yo creo que lo que hay que hacer es una reestructuración del Ministerio del Interior, y esa es una tarea que le queda pendiente al actual flamante ministro, don Walter Albán. Hay que hacer una reestructuración y una recomposición del ministerio. Continúe, congresista. La Policía Nacional es una institución muy grande. Hay áreas de la policía que pueden pasar a manos de las regiones o de las municipalidades metropolitanas. Tránsito, por ejemplo. Empecemos a trabajar en eso. Empecemos a trabajar en hacer una verdadera reestructuración y reingeniería del Ministerio del Interior, como corresponde. Luego me voy a referir también a la incorporación de 30.000 que nos están ofreciendo para el 2015, de 30.000 nuevos efectivos policiales para la Policía Nacional. Y antes de eso hay que preocuparnos por la tecnología, por dotarlos de la infraestructura y la logística que necesitan. En este Congreso y en innumerables ocasiones he pedido que se declare la situación de emergencia. El congresista León ha manifestado que hay un proceso, dos procesos vinculados al sistema penitenciario. La ex ministra de Justicia está aquí presente, hoy ministra de Relaciones Exteriores. Está también el ministro actual, Daniel Figalo, y saben perfectamente que hay 2 años, 2 procesos. Concluya, congresista, sí, usted. Qué difícil es hablar así, presidente, con los tiempos que los van cortando, la verdad. Hay 2 años de procesos, uno para la adquisición de brazaletes electrónicos, que es absolutamente necesario. Tenemos una población penal de 65.000 internos, cuando la capacidad de albergue es de 25.000. Y de esos 65.000 internos, el 60% son procesados y primarios. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Venimos hablando de esto mes a mes. Hace 2 años hay un proceso que tiene 2 años y no se da, y no se concreta. Y también los bloqueadores de celulares, que es exactamente lo mismo. Entonces es momento de exonerar los procesos. El primer ministro aquí se ha referido que no nos va a detener la burocracia y que no nos va a detener la papelería que existe en el sector público. Apliquémoslo directamente a la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana está en crisis. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Queremos ministros, presidente, que estén bien sentados en sus cargos y que tomen decisiones, y ojalá, y yo espero y le deseo toda la suerte del mundo al primer ministro y por supuesto también al flamante ministro del Interior, para que ejecuten lo que tienen que ejecutar y tomen esas decisiones, y que el presidente les pueda dar esa confianza. Muchas gracias. Gracias, congresista Reyardo. El uso de la palabra lo tiene la congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, quiero saludar a mis colegas y saludar al primer ministro y a todos los ministros aquí presentes. Presidente, como sanmartinenses y como mujer sanmartinense, felicito de tener a un premier y felicito al presidente de la República por descentralizar en nuestro Ejecutivo. Estamos seguros, presidente, que nuestro primer ministro que afirmará y profundizará el trabajo para lograr descentralización, inclusión social y la derrota a la delincuencia y a la corrupción. Esos son los objetivos que el país quiere y necesita. Yo conozco el trabajo realizado en San Martín
Premier, para decirle, seguiremos trabajando como lo hemos venido realizando usted como presidente del gobierno regional. He visto como una región sin cano y atravesada por el narcotráfico y la violencia, hoy se ha convertido en un departamento pujante, sin violencia, y ha reducido sus cultivos ilegales a su mínima expresión. Esos logros, presidente, han sido posibles gracias a tener claro los objetivos políticos, a un trabajo técnico y concertado encabezado por nuestro actual Premier. Por eso, señor presidente, quiero decirle, nuestro Premier va a impulsar un efectivo proceso de concertación por objetivos para obtener resultados, como lo ha dicho el primer ministro. Necesitamos un gabinete y un ministro y ministros de a pie que enfrenten los problemas en la cancha. Me consta, señor presidente, que hemos trabajado con varios ministros. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, el ministro del Interior, ministro de Justicia, ministro de la Mujer, Salud y Vivienda, son los ministros que han salido a ensuciarse los pies con barro y buscado resolver los problemas que en las mismas provincias y distritos en las zonas rurales, dialogando directamente con el pueblo. Esa debe ser la actitud de todos los portafolios, señor presidente. Creo que necesitamos trabajar de manera concreta entre los poderes del Estado. El Congreso y los congresistas estamos para apoyar cada una de las iniciativas. Lo único que estamos haciendo, presidente, es decir, no poner un alto a este enfrentamiento absurdo en donde algunos andan poniendo zangandillas, nos insultan ante los canales y por medio de los periódicos. Lo único que estamos haciendo es sembrar en el país una profunda desconfianza que desgasta a todo el Estado. Señor presidente, yo saludo al Premier, conozco su compromiso con el país, conozco su sinceridad y su capacidad de diálogo. Saludo que hoy ante el Congreso y el país se haya comprometido a luchar firmemente contra la corrupción, contra ese monstruo gigante que nos está llevando al atraso y a la desigualdad. Le sugiero que lo mismo que hemos planteado en la reforma policial se haga en el conjunto del Estado. Toda persona comprometida con hechos de corrupción debe ser separado y separarles y nunca vuelve a ejercer su cargo público. Debemos decir, basta ya al reciclaje, Premier. Tenemos cientos, quizás miles de personas. Continúe, congresista. Tenemos quizás miles de personas en el Estado que se reciclan permanentemente, que se mueven de una institución a otra y que vuelven a provocar y malversar los recursos del Estado, presidente. Lo mismo sucede en un grupo de empresas y empresarios que lo único que hacen es lucrar con el Estado, que se presentan y después abandonan las obras y se someten a procesos de arbitraje. Y eso lo tenemos en nuestra región, Premier. Hay decenas de procesos de arbitrajes que vienen perdiendo el Estado y que provoca que los recursos se inyecten para el desarrollo, terminen en bolsillos de empresarios corruptos. Tenemos que monitorear las obras y diseñar la estrategia que identifique a estos empresarios, los enjuicie y sancione de manera ejemplar todo lo que haga para desterrar y sancionar la corrupción dentro de nuestro apoyo. Para terminar, presidente, los amazónicos no nos gusta el palabreo, somos prácticos y apreciamos y valoramos lo que vemos y salimos a donde que no llega ni siquiera la movilidad. Por eso sé que el país tiene a un Premier que nos va a conducir por el camino del desarrollo y con el fin. Para concluir. En los primeros meses se dará el fallo sobre la delimitación con Chile. Necesitamos estar unidos, colegas, para enfrentar ese fallo. No dejemos oscuros intereses antinacionales y económicos nos continúen dividiendo. Yo apoyo a este gabinete y llamo a mis colegas para que iniciemos una nueva etapa, una etapa de unidad en la que trabajaremos en una misma dirección, siempre con la sabiduría y el temor de Dios, porque para eso hemos sido elegidos, para servir y no servirnos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. El uso de la palabra lo tiene el congresista Kenji Fujimori Iguchi. Señor presidente, señor primer ministro, yo creo que usted puede tener las credenciales para ser el director de orquesta que tanto necesitaba este gobierno, pero elija a los ministros que toquen a su ritmo, de lo contrario usted va a terminar dirigiendo a la orquesta del Titanic. Más aún, primer ministro, si se inaugura en un gobierno marcado y manchado por la crisis más profunda y la sospecha fundada en un poder paralelo. Si se inaugura no en un gobierno republicano, sino en un gobierno familiar. Gobierno que dice que le da asco la basura,
Pero fíjense, colegas congresistas, en vez de votarla, ¿qué hacen? La reciclan y la protegen. Por eso, hoy más que nunca, señores congresistas, necesitamos a un primer ministro y no a un secretario. Y los ministros que finalmente se queden con usted, que sean los especialistas y no los amigos. Señores congresistas, de no ser así, el primer ministro Villanueva va a pasar de ser el primer ministro excelente a ser Villanueva el breve. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Mavila. Me pide la palabra el congresista Lescano, señor. Tiene una interrupción de un minuto, congresista Lescano. Señor presidente, una llamada de atención a un tema de niños, un tema prioritario. No hay almacenamiento para los alimentos de Carihuarma. Aquí tengo un informe del mismo Ministerio de Inclusión Social, donde recién 500 municipios de los 1.800 están viendo en dónde almacenar los alimentos. Esto está facilitando, señor presidente, las intoxicaciones que estamos viendo. Recién está en proceso un medio para almacenar alimentos para niños. Entonces yo pido a la ministra que tome medidas urgentes en esta materia, porque si no, no queremos ver pues niños más perjudicados, aparte, señor, del macro presupuesto que se le da por niño. Otro asunto, señor presidente, es las pensiones. Ministra de la Mujer, ¿dónde está la ministra de la Mujer? Parece que ya se fue. No se está aplicando una ley, señor, para poder establecer las pensiones a favor de los adultos mayores. Los certificados de trabajo los están desechando y los viejitos se están muriendo. Continúe, congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Señor Premier, los postulados que nos ha traído el día de hoy, señor, tienen la característica de ser lineamientos generales de gobernabilidad. Pero esos lineamientos generales, señor, a nuestro juicio deben aterrizar en el actual momento político y en la coyuntura táctica. Por ejemplo, señor, en materia de seguridad ciudadana, la apuesta a suplantar de una vez el horario del trabajo de las fuerzas policiales de 24/24, señor, no es solo un asunto de naturaleza laboral. Hace unos días, señor, entré a un banco y se me acercó una policía femenina y me dijo que uno de los generales que ha sido despedido, señor, tenía una empresa de seguridad que administraba a su hermano y que curiosamente este general tenía la siguiente decisión: a policías en actividad que deben estar en la calle le pagaba 75 soles para que trabajen en su empresa de seguridad, y a los que estaban de franco le pagaba 100 soles. Es decir, la utilización de la fuerza laboral de la Policía Nacional en actividad para una actividad de carácter privado. Esta sistemática presencia de la corrupción en la actividad pública, señor, en la policía y en las Fuerzas Armadas, tiene nombre, pues, y ya es hora, señor, de enfrentarla. Basta ya de luchas líricas contra la corrupción. Señor, el 10% en todas las actividades de compra, de adquisiciones, en todos los ámbitos, principalmente policiales, señor, es una institucionalización del soborno en la administración pública. Yo lo reto, señor, de una vez, demuéstreme que se puede creer abajo el 10% en licitaciones y concursos y adquisiciones de precios, señor, abajo la institucionalización del soborno en la actividad pública en nuestro país. Porque el pueblo, claro, ¿cómo va a creer en un Estado en que en la práctica está institucionalizado el soborno y donde las autoridades ponen por delante su interés privado sobre el interés público? Pero hay que hablar también, señor, del tema de la droga. No por casualidad nuestro país está, señor, en altísimos niveles de producción de pasta básica de cocaína, y el consumo se ha incrementado en el país. Señor, aquí la droga, señor, no ha significado solo el traslado, señor, del Guayaga al Brae en términos geopolíticos territoriales. Aquí la droga, señor, implica ya laboratorios de droga en la costa, señor, medios de uso que ya no son solo terrestres o aéreos, sino principalmente marítimos, señor,
Y yo me pregunto, señor, porque soy ignorante, y se lo pregunto a los ministros que tienen incidencia en la materia, ¿tendremos necesidad, señor, de un control de puertos eficaz que haga, señor, que de verdad se enfrente los transbordos en alta mar? Para continuar. Para terminar, señor, ¿la demanda es eficaz o debería, la Dinandro, señor, es eficaz o debería ser inmediatamente reorganizada, señor? Termino, señor, hay representantes de corrupción también en otras esferas, señor, no solo policiales. Yo lo voy a investigar plenamente, pero hasta en la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Estado, señor, hay un señor que tiene una tipificación con una chapa y aparentemente los proyectos, señor, por esa dirección pasan previo pago, y por eso, señor, yo pido una auditoría sistemática en todas las instancias del Estado, porque el montesinismo, señor, en su mala práctica, en su práctica, por ejemplo, de control de chuponeo existe, solo se ha recuperado una central de chuponeo y 3 no se han recuperado, señor. Y aquí necesitamos, por supuesto, también una política específica en materia de control de armas. Las drogas, señor, las armas traen sicariato, violencia urbana en el país y debe ser enfrentada. Pero también, señor, para concluir, en desmedro, señor, de los bolsillos de la clase trabajadora. Por eso el Frente Amplio de Izquierda, señor, y la bancada de Acción Popular plantea que una solución justa y democrática a la crisis política pasa por tener una línea no formal, no de solemnidad, de lucha contra la corrupción, un enfrentamiento, señor, al incremento del narcotráfico en el país, una política seria de auditorías que haga casos emblemáticos y que sancione a peces gordos, señor, especialmente aquellos que mantienen el montesinismo cuando infiltran partidos, estructuras partidarias, señor, cuando infiltran con intereses que evidentemente ponen en riesgo la viabilidad del país. Gracias, señor presidente. Congresista Manuel Damer, tiene el uso de la palabra. Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, quisiera, señor presidente, que me autorice a poder pasar una filmina a través del PowerPoint de un documento que hemos recibido en estos días. ¿Se autoriza, por favor, colocar el PowerPoint? Mientras colocan el PowerPoint, quiero señalar que doy mi saludo al presidente del Consejo de Ministros. Es un hombre conocido por su práctica descentralista y sus compromisos con lo que dice y propone, pero lamentablemente está presentando un gabinete que es un gabinete ya previamente conformado y cuyas políticas él, estoy seguro, no conoce plenamente, pero está comprometiéndose. El discurso del presidente del Consejo de Ministros ha dicho 3 ideas fundamentales. Los programas no solamente van a ser de inclusión en base a de unas medidas parciales, sino en base a un esquema territorial de integración. Se va a incluir programas presupuestales con programas de derechos y se va a buscar de que exista un crecimiento económico inclusivo. Pero existe el tema fundamental de la energía del Perú. Y ese es el carácter de este gabinete. Este gabinete va a ser definido ante el Perú, ciertamente por el tema de la seguridad, que es ahora episódico y ocasional. Va a ser definido por cómo enfrenta el tema de la energía. La principal bandera, la principal inversión en el Perú, que es la inversión de Camisea de 15.000 millones de dólares, que este gobierno se comprometió y que el presidente Humala juró hacerla. Este gabinete tiene que decidir si se hace o no se hace. Este presidente del Consejo de Ministros ha venido con toda buena voluntad y ha mencionado el proyecto de Talara. Y no ha podido doblarle la mano al ministro de Economía, que le sale disipela si financia la refinería de Talara, que está estudiada 3 veces, que está firmada, que está por ley obligado para que el Estado la financie, que es un consenso nacional. Pero al ministro de Economía le disipela, entonces el presidente del Consejo de Ministros no puede informar que tiene un compromiso para sacarla. Dice que ojalá lo hará, que ojalá no lo hará. Peor es el caso con el caso de Camisea. Aquí está un documento que se ha ocultado al país, que se ha presentado en Estados Unidos, en Houston, por proinversión. Y este es el documento que es la
el PowerPoint presentado. ¿Qué es lo fundamental que dice este documento sobre Camisea? Presentado por las empresas contratadas por Proinversión, cuyo presidente es el ministro de Economía y cuyo titular en esta parte correspondiente es el ministro de Energía y Minas. ¿Qué es lo que dice? Estoy seguro que el presidente del Consejo de Ministros no lo conoce. Estoy seguro que el resto de ministros tampoco lo conoce. Así como las entidades especializadas del Estado no lo conocen y los congresistas no lo conocemos. Y cuando lo hemos presentado a algunos en los periódicos, como el caso de Velaverde, me han cerrado la columna. Gran poder el de este poder económico. ¿Qué es lo que dice? Que lo que se había comprometido podría regresar. Tiempo adicional. En las leyes, y lo que está en las leyes se ha cambiado sustancialmente por otro esquema. Se está fortaleciendo en el proyecto presentado en Houston a los inversionistas y comprometido por Proinversión, se está fortaleciendo el gasoducto central, se le está dando más ancho en el ducto de gas y se le está dando un ducto de líquidos que le va a significar 800 millones de dólares adicionales de ingresos y además se le está ahorrando que no invierta en un ducto de gas, porque todo va a ser financiado con la garantía de red principal que ponemos los peruanos a través de la tarifa de electricidad. Y mientras se hace eso en el gasoducto central y se fortalece, se anula la propuesta que tiene Petroperú de que haya una estación para separar el etano y garantizar la petroquímica, se anula. Y en el sur, ¿qué se le deja? Se le deja un ducto por inversión privada que costará 2.500 millones de dólares. ¿Y cuál es la verdad? Que una vez que se amplíe el ancho ducto en el gasoducto central, ahí el ministro de Economía podrá imponer su proyecto del etanoducto costero, del ducto costero. Tiempo adicional. Llevar ese gasoducto, llevarlo por la costa, mientras que cuesta de 2.500 y ahora acaban de elevarlo a 3.000 millones de dólares, llevarlo por la sierra. Han matado, están matando, han anunciado la muerte del gasoducto surandino y de la petroquímica. Este Consejo de Ministros está comprometido con eso. Yo quiero creer que está desinformado. Yo tengo acá la información. Y yo tenía para presentar el día de hoy, señor presidente del Consejo de Ministros, una acusación constitucional contra los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas a través de Proinversión, no solamente por este cambio, sino porque han simulado la contratación por concurso de dos empresas, una directamente y otra indirectamente que la contrata la anterior, que tienen compromisos con las empresas públicas y privadas del norte de Chile para garantizarles el abastecimiento de gas y que son sus acreedores estratégicos. Aquí no han hecho concurso público, a dedo, inventando criterios de selección, pidiendo informe de mercado a 70 empresas, han hecho un informe parcial y han dicho... Para concluir con esta... Y voy concluyendo, han simulado un proceso de concurso para hacer una adjudicación directa a dedo, irregular, a empresas que tienen conflicto de interés con el Perú. Ciertamente está muy bien que Chile tenga necesidad de energía y el Perú tiene las suyas, pero nuestra prioridad es el mercado interno, es hacer de la energía una base para la petroquímica, es integrar el sur y sobre esa base elevar el sur del Perú y tener una concordancia energética también con Chile, con Bolivia, con Brasil y con Argentina. Pero no es nuestra prioridad darle el gas a Chile dejando al país desabastecido y al sur sin integración y sin gasoducto y sin petroquímica. Eso es lo que se ha aprobado. Yo tengo acá, señor presidente del Consejo de Ministros, y voy terminando, yo tengo acá ya redactada la denuncia constitucional a los ministros. Para mí esto, lo he dicho varias veces, es una traición al Perú, no tiene otro nombre. No se puede elevar la competitividad del Perú, no se puede mejorar el desarrollo industrial, no se pueden mejorar las condiciones de vida de la población si es que este esquema que destruye el gasoducto surandino y la petroquímica se implementa y se ejecuta. ¿De quién va a depender? Para concluir con esta. Ahora no voy a firmar para entregar a la mesa de parte la denuncia constitucional. Yo creo que hasta febrero este Consejo de Ministros tiene una mecha corta para definir qué hace con este tema, así como para definir qué hace con la petroquímica y con la refinería de Talara. Voy a entregarle, señor presidente del Consejo de Ministros, esta denuncia con toda la información correspondiente. Y por el momento no presento a trámite mi denuncia constitucional, pero la presentaré si es que el Consejo de Ministros no cumple con lo que el pueblo mandó, con lo que el presidente se comprometió y con lo que este Congreso ha aprobado en leyes que siguen vigentes y que no están en este momento puestas en ejecución. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Virgilio Acuña Peralta. Muchas gracias, presidente. Primero, para
saludar al primer ministro y a los ministros que lo acompañan ahora. Es una pena que el primer ministro no vaya, pero de todas maneras yo quiero... Sí, voy a esperar que venga el primer ministro. Se suspende por breve término la sesión. En unos minutos estamos reiniciándola. La sesión del Pleno del Congreso y en algunos minutos más se reanudará. En tanto, han estado participando en este debate parlamentarios de diversas bancadas políticas. Ellos han intervenido con respecto a la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, quien esta mañana presentó la política general del gobierno ante la representación nacional y solicitó el voto de confianza del Pleno del Congreso. Hay que precisar que el discurso del presidente del Consejo de Ministros giró en torno a 5 ejes principales: la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, el desarrollo territorial e inversión, la inclusión social y posicionamiento internacional del país. Pero también hay que precisar que tuvo especial énfasis el tema de la reforma policial. Se ha reanudado en este momento la sesión plenaria. Escuchemos. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, primero quiero hacer llegar mis saludos, igual que a los ministros que le acompañan. Ministro, yo voy a guiarme, señor ministro, ¿por qué? Voy a guiarme, señor ministro, por Le ruego, por favor, que el tiempo que está pasando me pueda reponer al final, porque quiero que el señor ministro pueda escucharme. Yo voy a referirme, señor primer ministro, básicamente en el documento que usted, en la exposición que nos ha hecho y que nos ha hecho llegar por escrito. Yo encuentro acá cuatro términos sumamente rescatables. El primero y el de la primera página, que es el de actuar con transparencia y eficiencia, que es lo que más necesita el país, la transparencia para hacer las decisiones y la eficiencia para hacer que el Estado sea aún más ágil. En segundo lugar, presidente, usted tiene 4 ejes importantes de su visión de lo que es el país. El primero es el tema de la seguridad ciudadana. El segundo es el tema del desarrollo territorial, más las inversiones, y el tercero es el tema de la inclusión social. Me alegra que se haya enfocado las cosas de esta manera, empezando por la transparencia y la eficiencia. En el tema de la seguridad ciudadana, ministro, yo no quisiera repetir mucho más las cosas porque ya los colegas han hablado, pero sin embargo, ministro, a mí me llama la atención y me preocupa, y lo digo con absoluto respeto, que dentro del tema de la seguridad ciudadana no se haya tocado para nada el tema de la cultura. Los países que tienen más seguridad, los países que viven en más armonía, los países que viven en forma armoniosa, es porque tienen más cultura. Y me preocupa de sobremanera, le digo con respeto, que en este mensaje no se ha hablado nada de la cultura. Lo digo esto y lo digo a son de reclamo porque acá en el Congreso yo también he presentado 2 proyectos de ley y he hablado ahora con la ministra de Cultura apenándonos de que no haya sido tocado el tema de la cultura. He presentado 2 proyectos de ley, primer ministro, que tienen que ver, uno, con un proyecto de ley y con un fondo que nos permita prevenir la delincuencia. Estoy convencido, y no solo porque yo lo diga, sino porque hay estudios y hay realidades que se han hecho en otros países, convencido de que la delincuencia y la criminalidad no se resuelve con cárceles, no se resuelve con más policía, con más balas, con más leyes. La delincuencia y la criminalidad se va a resolver cuando el Estado haga programas de prevención, cuando podamos prevenir en la juventud,
cuando podamos generar trabajo, cuando podamos dar oportunidades, cuando podamos tener una juventud mucho más culta. Esa cultura será el desarrollo, será el sustento del desarrollo en nuestro país. Por eso es que yo insisto en estos dos proyectos de ley. Un proyecto de ley que puede ver con fomentar la cultura, porque así como hay programas sociales para la niñez, la juventud, para Beca 18, para los mayores, igual debemos tener un programa que pueda fomentar toda la cultura en el país, simultáneo a un programa que tiene que ver con la prevención. Ese es el tema en términos generales en lo que es la seguridad ciudadana. Le deseo al ministro del Interior el mejor del resultado, pero invoco de que el tema de la delincuencia solo se corregirá cuando podamos prevenir. El segundo tema, ministro, que es sumamente importante y que tiene que ver con la transparencia que usted ha mencionado, es el tema de las concesiones y el tema de las alianzas público-privadas, el tema de las iniciativas privadas. Yo, que represento a Lambayeque, tengo una experiencia negativa, ministro, relacionado con las iniciativas privadas. En nuestra región, en Lambayeque, a través de una iniciativa privada se hizo un proyecto para habilitar las tierras que cobraban $20.000 por hectárea, y al final esas mismas hectáreas fueron compradas por el mismo concesionario en $5.000 la hectárea. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un Estado pueda pagarle a un concesionario $20.000 y luego el mismo concesionario compró los $5.000? Pero ese es un tema, una sola cosa de muchísimas otras cosas que a través de las concesiones y a través de las alianzas público-privadas, ministro, el país está empobreciéndose. Todos somos testigos que se ha concesionado la Panamericana Norte y la Panamericana Sur. Hace 5 años concesionado la Norte y la Sur, desde Trujillo hasta Sullana y de Lima hasta Ica. Pero, ministro, no se ha ejecutado nada, pero sin embargo los concesionarios están cobrando los peajes. Continúe, congresista Acuña. ¿Cuánto de caja han hecho las empresas, ministro, en 5 años cobrando todos los peajes de las Panamericanas? Hace 1 año se ha concesionado los peajes de Lima, a cambio de nada. El peaje de Lima recupera 400 millones de soles por año. ¿Cuánto pueden recuperar en 4 o 5 años que durará la construcción de la obra? Esas son actitudes abusivas de las empresas. Ojo, que todas las empresas no son abusivas ni todas las empresas son avarientas, pero este tipo de empresas ávaras no se puede permitir, ministro. ¿Qué ha pasado en el Callao? Se ha concesionado el puerto de Callao. El compromiso era invertir $800 millones, se invirtió $40 millones. En el puerto de Paita ha sucedido lo mismo. En las transoceánicas, ministro, los compromisos iniciales eran 500 millones y han terminado costando 1.800 millones de soles. Ministro, le pido que en aras de la economía del país, en aras de la honestidad que se ha pronunciado acá, continúe con... Estamos en un proceso